Vamos a hacerlo como una tradición. Vamos a gloriarnos, hermano, supuestamente hoy fue la resurrección de Jesucristo, el día en que Él resucitó. Amén, aleluya. De antemano es solo un recordatorio. Sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él vive para siempre. Amén. Y que Él ha estado, Él nunca muere, Él nunca ha muerto. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Vamos a leer un poco para entender, hermano, parte de lo que fue el sufrimiento de Jesucristo. Y la razón por la que vamos a ver esto es para recordar, hermano, todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Todas estas cosas Él sufrió para que nosotros tuviéramos paz, para que tuviéramos la oportunidad de ser salvos, de una salvación, para que el mundo tuviera la oportunidad de llegar un día a su presencia. Amén. Mateo capítulo 27, sale del verso 1 al verso 10. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron a cabo y le entregaron a Poncio Pilato del gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado más que ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. por lo cual en aquel campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. La dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar, hermano, cuál fue el suplicio, el sufrimiento de Jesús, hermano, antes de ir a la cruz. Amén. Y como dije hace un momento, vamos a hacerlo como un recordatorio, hermano. Amén. No como con tristeza, sino mirando, hermano, el procedimiento o el proceso que tuvo que pasar el Señor Jesucristo para ofrecer su sangre, su padecimiento, hermano, por cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque a lo que decimos, hermano, que este lugar nos tocaba a nosotros nos tocaba sufrir, a nosotros no había una salvación antes de que Jesucristo apareciera. Él partió los tiempos, hermano. Él trajo la bendición desde el cielo en su humanidad, en su cuerpo. Él lo traía en sí mismo, esa salvación. Él era el holocausto. Él era el sacrificio. Amén. Él era el cordero que tenía que ser ofrecido para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Cada vez que nosotros pensamos en nuestra salvación, pensamos en lo que significa el Evangelio, debemos recordar que fue todo esto, hermano, sufrimiento que el Señor tuvo que pasar como humano para nosotros alcanzar la salvación, hermano. Él vino a enseñar, trajo una enseñanza del cielo que hasta el día de hoy, hermano, Él trajo la buena noticia de salvación. Él vino a enseñar los fundamentos de esta salvación. Él vino a traer la sanidad. Dice que Él sufrió nuestras dolencias, dice el profeta Isaías. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él trajo, hermano, todas las cosas que nosotros necesitábamos
para vivir como cristianos, hermano. Es una bendición servir a Dios, servir al Señor, aceptar a Jesús. Es una bendición. En muchas enseñanzas a veces hemos hablado que por Adán entró el pecado, hermano, pero por Jesús se recuperó el mundo, hermano. Pero el mundo necesita acercarse a Él para que pueda tener esto en su vida. Porque Jesús, hermano, no está a un lado de nosotros, no, Él va con nosotros. Cuando nosotros le aceptamos, Él vive en nosotros. A veces es un poco, ¿cómo se puede decir? Como pensarlo sería como algo ilógico, como una locura, hermano, pero así es. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él vive en nosotros, nos ayuda a vivir todos los días de nuestra vida, hermano. Pero Él tuvo que pasar todo este sufrimiento, hermano. Cuando Jesús vino, hermano, desde que Él comenzó su ministerio, no estuvo más que desprecio de la gente. La gente no le creía, ¿por qué? Primeramente, porque era hijo de un carpintero. Y un carpintero, hermano, era de uno de los, ¿cómo se puede decir? De más bajo rango, hablando, hermano, monetariamente. Él no era rico, él nació en un pesebre y vino. Entonces, hermano, él era visto como algo que no tenía mucho valor. Amén. Aquí en la tierra, hermano, a veces los generales, los políticos, los gobernadores tienen un valor delante de las personas, gente famosa, pero Jesús no era eso. Él venía, hermano, de una familia, se puede decir, pobre. Y vino y nació en un pesebre, nosotros conocemos la historia. Y luego, hermano, Él creció en el pueblo de Nazaret. ¿Se acuerda la escritura cuando Natanael estaba allí, hermano, debajo de aquel árbol? Le dijo, hey, y uno de los discípulos le dijo, hemos encontrado al Mesías. Amén. Y le dijo que venía de Nazaret y se puede salir algo bueno de Nazaret. Amén. O sea, Jesucristo desde el principio de su ministerio no fue visto, hermano, como una gente importante. Fue, hermano, aquella sencillez que vino a enseñarnos a nosotros. Él vino a demostrar con su vida, amén, que para servir a Dios, para honrar a Dios, no se necesita, hermano, tener una posición económica alta. No se ocupa tener un lugar muy grande, muy exclusivo para nosotros servirle a Él. Nosotros podemos servir a Dios de todo nuestro corazón donde quiera que nosotros estamos. Amén. En una ocasión, uno de las personas quiso seguirlo, amén, y le dijo, las zorras tienen cuevas y los pájaros, dice, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no tenía básicamente nada, ninguna posesión terrenal, aunque todo era de Él. Amén. Pero Él, hermano, nos iba enseñando paso a paso cómo nosotros tenemos que vivir. Amén. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en esta parte que leímos, hermano, los principales y los ancianos del pueblo, hermano, entraron en consejo para entregarle a muerte. Amén. No había una razón humana, no había motivos humanos para llevarlo a la cruz. La situación que estaba viviendo el pueblo romano, hermano, era un imperio en ese tiempo, y el pueblo de Israel le tocó estar dentro de ese imperio. Y ellos los gobernaban. Amén. Entonces, hermanos, los sacerdotes tenían el control de su región. Ellos eran los jefes de su región y podían tomar decisiones simplemente de todo lo que hacían. Tenían que darle cuentas a Roma. Amén. Pero dice que ellos tomaron consejo para entregarle. Yo siempre digo que a veces venimos a la iglesia, nos congregamos aquí. Podemos hablar de todas las iglesias del mundo y no debemos de asombrarnos, hermano, de las cosas que a veces suceden dentro de una iglesia, porque ellos estaban tomando consejo para matar a Jesús. Ellos eran, hermanos, conocían la ley, conocían a Dios, supuestamente conocían a Dios al 100%. Ellos sabían demasiado acerca de las escrituras.
Y aún así estaban planeando matar a Jesús. Amén. Ellos estaban planeando su muerte para entregarle. Dice, oye, pero estas gentes sabían mucho, sí, sabían mucho. Pero el mismo conocimiento, hermano, ellos se tomaron la honra y el crédito para ellos. Y fue la razón de que no coincidían con Jesús. Jesús, hermano, les hablaba con aquella sencillez. Jesús hablaba, hermano, por parábola. Jesús hablaba, hermano, con mansedumbre. Amén. Y ellos no aceptaban eso. Ellos querían que se cumpliera todavía la ley como ellos pensaban que era, porque las leyes que dio Moisés, hermano, tenían ciertos procedimientos. Pero ellos empezaron a cambiar cositas que luego ellos mismos pensaban que así era. Y por eso chocaban con Jesús, no le aceptaban. Dice, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos tenían que darle cuentas a Roma de todo lo que hacían. Ellos no podían hacer juicio por su propia cuenta porque estaban debajo del poder de un imperio. Amén. Entonces Jesús básicamente, hermano, fue humillado por todos lados. Amén. Incluso, miren, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Aún, hermano, uno de sus seguidores, de sus discípulos más cercanos, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, que era su tesorero de Jesús y sus discípulos, pero fue el que lo entregó. Amén. Cuando alguien traiciona a alguien y no lo conoce, dice, bueno, no lo conozco. Pero él había andado desde que él comenzó su ministerio. Amén. Él había estado cerca de 3 años o 3 años con él y lo había seguido. Él había visto los milagros, él había visto las maravillas que Jesús había hecho. Por eso a veces decimos que el evangelio no se basa en milagros, no se basa en maravillas. Es bueno, no es malo, es bueno, hermano, que Dios haga milagros, es bueno que Dios haga maravillas. Amén. Pero el evangelio no se basa en eso. El evangelio se basa en cuánto amamos a Jesús. Amén. En cuánto honramos a nuestro Dios. Amén. Amén. No puedo decir de Dios acerca de nosotros porque Él dice que Él nos ama. Que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre nos ama. Amén. Pero tocante de nosotros a Él, por eso nosotros tenemos que amarle, hermano. Porque Él nos demostró su amor de esta manera. Dice, viendo que era condenado, devolvió las monedas, hermano. Amén. Porque le entró remordimiento de que había entregado al dador de la vida. Judas, hermano, llegó el momento que él reconoció que Jesús era el Mesías. Él entendió que él había hecho las obras poderosas que había hecho. ¿Por qué? Porque él venía del cielo. Y Judas lo entendió, lo supo, hermano. Él, cuando estaba preguntándoles ahí, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Judas estaba presente. Él estaba escuchando esa conversación. Cuando él estaba conversando con Pedro. Amén. Judas estaba ahí. Aún sabiendo eso, hermano, la ambición, Satanás se apoderó de él. Y cumplió la profecía, y este hombre fue el que entregó a Jesús en las manos de los pecadores, en las manos de los soldados romanos, para llevarlo a la cruz. Amén. Diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Amén. ¿Se imagina esa escena? Él le dio un beso a Jesús en la mejilla para que lo identificara. Dicen los historiadores que Jesús a veces tenía otra apariencia. Por eso fue que tenía que identificarlo con un beso. Ellos lo conocían de sus facciones. Jesús anduvo muchos años ahí. En la región todos lo conocían.
Pero las personas que estudian mucho dicen que la razón de que Judas lo entregó con un beso es para que lo identificaran. Porque él a veces, hermano, tenía otro parecido. A veces, hermano, su apariencia era diferente. Pero Judas, que había estado con él, lo conocía bien. Y por eso dicen que lo entregó con un beso. Amén. Y en el momento que él lo entregó, hermano, él no sintió remordimiento. Pero después, cuando miraron todo lo que estaban haciendo con Jesús, empezó a sentir remordimiento. Amén. Sabe que el remordimiento a veces, hermano, es bueno, pero antes de que nosotros hagamos las cosas. Después de que ya las hicimos y empieza, hermano, el remordimiento al 100%, ya no es bueno porque ya cometimos el pecado o ya hicimos lo que no debíamos de hacer. Y esto fue lo que pasó con Judas. Él entregó a Jesús, pero el remordimiento vino después. Oye, pero Jesús no me hizo nada. Él empezó a hacer memoria de todo lo que Jesús había hecho, incluso por él. Y fue, hermano, este remordimiento lo llevó a llevar el precio de estas monedas, 30 monedas de plata que le habían pagado por entregarlo. Él lo llevó para atrás con los principales de la sinagoga, con los sacerdotes. Él llevó este dinero para atrás. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Le ganó el remordimiento. Amén. Allá en el libro de los Hechos dice que se lanzó, hermano, y se reventó. Allá es otra, por aquí está, ahorita vamos a ir allá adelante. Pero, hermanos, él se hizo justicia por su propia cuenta, por el remordimiento que él sentía, la culpa. El sentimiento de culpa es bien poderoso. Amén. Él había hecho mal a alguien que solamente le había hecho bien. Cuando nosotros nos hagan mal, solo procure hacer el bien. Dijo por ahí alguien, cuando nosotros, es una locura pensar que alguien que le hacemos bien nos vaya a pagar con bien. Siempre nos van a pagar mal. Pero, hermano, la diferencia, como dice Eclesiastés, que nosotros, tal vez ya lo hicimos en alguna ocasión, nos hemos portado mal. La diferencia con Jesús, que él no había hecho nada. Él era un hombre santo. Amén. Como humano, él era santo. Él estaba reservado para cumplir una misión. Y tenía que llegar limpio hasta esa cruz. Amén. Él no podía ensuciarse. Cuando él estaba allá en el huerto, hermano, de Getsemaní, él estaba allí, dice que él pedía, rogaba al Padre y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él pedía, hermano. En ese momento estuvo a punto de cambiar la historia por esa petición que Jesús hizo allí, hermano, en el Monte de los Olivos. Estuvo a punto de cambiar la historia ahí. Amén. Ahí estuvimos a punto de que la salvación no se realizara. Porque él como humano estaba sufriendo. Si usted lee ahí en los evangelios, dice que sudaba y su sudor eran como gotas de sangre. Por el dolor que él sentía del padecimiento que iba a sufrir posteriormente. Amén. No está fácil, hermano. Cuando vas a sufrir y no sabes, no pasa nada, porque no sabes. Pero cuando vas a sufrir y ya lo sabes, lo que te van a hacer, hermano, el cuerpo empieza a sudar y a temblar. Amén. Porque esta carne, hermano, es cobarde. Se corta uno y le duele. Te golpean y te duele. Te lastimas y te duele. Y nadie quiere padecer, hermano. Entonces él, cuando estaba ahí en el Monte de los Olivos, ahí en Getsemaní, él estuvo rogando al Padre como humano y dijo, Padre, si es posible, o sea, si es posible, pase de mí esta copa. Si hay la posibilidad de no ir a esa cruz, a ver,
Pero su mismo espíritu de obediencia quería terminar la obra. Dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estuvo peleando, hermano, con su pensamiento humano. Él estuvo luchando con el dolor que iba a sufrir, el pensamiento, los nervios. Estaba tenso, estaba llorando, estaba sudando, estaba en agonía. Su espíritu estaba afligido. Su alma, hermano, estaba en el pozo de la desesperación. Cuando David habla, hermano, dice que estaba en el pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Jesucristo se encontraba, su alma, en ese momento, en ese instante, en ese lugar. Amén. Dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ellos mismos, hermanos, los sacerdotes, los principales, ellos que dominaban o gobernaban el pueblo, las monedas las tomaron, pero no quisieron ponerlas con los demás tesoros de la iglesia. Dice, porque esto es precio de sangre. Amén. Desde ahí, hermanos, ellos mismos estaban profetizando que a través de la sangre de Jesucristo, en el momento que Él estaba en la cruz, muriendo por nosotros, Él estaba llevando de una manera sucia. Dice que todo por un momento, dijo, cuando estaba ahí colgado, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas interpretaciones dicen que porque cuando estaba allí, el Señor, como era tanto pecado de la humanidad, como todo el pecado del mundo estaba siendo puesto en Jesús, el Padre quitó un momento de su mirada. Su divinidad se alejó por un instante. Ahí estaba consumando la salvación de usted y mía. Porque era mucho pecado. Los sacerdotes dijeron, esta ofrenda, esta moneda no podemos ponerla con el tesoro de la iglesia, de la sinagoga. El tesoro. ¿Por qué? Porque es un dinero a precio de sangre. Amén. Eso estaba simbolizando que con su vida, en ese instante, estaba cargado de pecado el Señor. En esa cruz, para restituirnos y limpiarnos. Amén. Dijeron, no podemos ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. Y más que nadie, ellos sabían que la sangre que este hombre que estaban ellos a punto de llevar a la cruz, era un hombre sin culpa, sin mancha, y que su sangre iba a ser derramada injustamente. Simplemente porque ellos, hermanos, pensaban que lo que Jesús decía estaba mal. Amén. Dice, después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Fíjense, hermano, ahí donde todo lo que hicieron con estas monedas que Judas dejó ahí en la sinagoga, hermano. Dice que se las aventó y dice, ahí están. Amén. Porque él sabía, y ellos sabían, que el hombre que iban a llevar a la cruz, en unos momentos, no tenía pecado. Y no había culpa suficiente para llevarlo a la cruz. Porque tradicionalmente en la cruz solamente morían los malhechores, asesinos, ladrones, violadores. Ellos eran los que iban ahí en esa cruz. Pero Jesús, ¿qué había hecho? No había hecho nada. Amén. Él era sin culpa, era sin mancha. Él sanó a los enfermos. Amén. Dio vista a los ciegos. Amén. Levantó a los paralíticos. Eso fue lo que vino a hacer. Amén.
Sanaba a la gente el día sábado, los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley se enojaban. ¿Por qué lo haces el día sábado? En una ocasión Jesús le dijo, aún yo soy el Señor del sábado. Él era Dios. Jesucristo vino a manifestarlo con obras. Él nunca andaba diciendo por las calles, oh, yo soy Dios. Y caminaba otro pedazo, oh, yo soy Dios. Yo soy Dios. Él dijo que Él vino a manifestar las obras de su Padre. Él no andaba pregonando que era Dios. Amén. Tú eres el rey de los judíos. Su única respuesta es, tú lo has dicho. Le dijo Pilato, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Él no se acreditaba ese honor de hijo de Dios por él mismo. Sus obras y su sacrificio fueron los que acreditaron a Jesús como hijo de Dios. Amén. Eso fue los que acreditaron a Jesús, sus hechos y su forma de vivir. Fueron los que le dieron el crédito de ser santo y de que vivió en esta tierra sin pecar. Amén. Dice, después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Amén. Profeta Jeremías, hermano, él había dado esta profecía de lo que iba a suceder por el precio que se pagó, hermano, a Judas por haber entregado a Jesús. Amén. Todo lo que Jesucristo, fue parte, hermano, de todas las cosas que tuvo que él sufrir, porque no solamente fue, hermano, el sufrimiento corporal. Todos conocemos la historia, la hemos leído. Él fue latigado. A él le arrancaban sus barbas a jalones, hermano. El profeta, hermano Ezequiel, dice que no había belleza en él. El profeta Isaías dice que no había belleza en él que le deseásemos. Amén. A veces la gente lo pinta en los cuadros como un poco triste, con una cruz y las gotas de sangre, hermano, rodándole por el rostro. Pero en realidad, hermano, no había belleza en él. No había belleza para que la gente le pudiera pintar o desear. A veces se nos mete en la mente, oh, estaba Jesús ahí, pobrecito. Yo creo que Jesús, cuando aún estando colgado en esa cruz, hermano, él no le daba lástima a nadie ahí colgado. Porque no importa la condición que él pasó, hermano. Él era victorioso y es victorioso hasta el día de ahora. Yo pienso que él estaba en sufrimiento, hermano, pero él tenía su rostro tranquilo. Amén, porque él estaba preparado para eso. Varón de dolores, dice, experimentado en quebrantos. Esa noche en el Getsemaní, por eso había pedido, por eso había llorado. Dice que venían los ángeles y le servían después de que acabó de orar. Él ya estaba listo para pagar ese precio por usted y por mí. Él estaba listo. Su alma ya estaba en paz con él mismo. Se le quitó la desesperación. Cuando aquellos hombres llegaron, él ya estaba listo. Amén. Bendito sea el Señor.
Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Él no salió y dijo: sí, 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 yo soy. Tú eres el que lo estás diciendo. ¿Eres tú el rey? Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Me imagino, hermano, cuando fue con Herodes, no lo pudo juzgar, lo llevaron con Pilato primero, luego con Herodes, luego lo volvieron a regresar a Pilato y no hallaban culpa en él. Y una de las razones por las que no hallaban cómo acusarlo es porque Jesús no decía nada. Una persona que está callada no puedes acusarlo, porque le están imputando culpas y él no se defiende ni a favor ni en contra. Jesús dice que estaba callado. El profeta Isaías dice: y enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabe? Y enmudeció y no abrió su boca. Cuando usted está sacrificando un chivito por ahí, hermano, para comer, y va usted y lo sacrifica, hace mucho escándalo. Son bien escandalosos. Pero cuando llevan un corderito, ellos no pelean su vida, se resignan a morir. Yo los he visto. Y digo: wow, te impresiona la comparación que hace. El Señor, ¿verdad?, a través del profeta Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, dice, y no abrió su boca. A ver. Dice Pilato, entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús, pero mira lo que está diciendo la gente de ti. Cualquier otro hombre se hubiera defendido como hubiera podido. Amén. Pero Jesús no lo hizo. Él era incitado a que se defendiera, a que reaccionara. En el fondo Pilato, hermano, yo creo que él sabía y entendía que él no tenía culpa. Dice: ¿cómo voy a juzgar a este hombre si no ha hecho nada? Él mismo se sentía mal. ¿Cómo? Oye, yo tengo la autoridad, pero ¿cómo voy a juzgar a este hombre que no ha hecho nada? ¿De qué lo voy a acusar? No la tenía fácil. Amén. Por eso él quería, dice: hey, defiéndete, mira lo que están diciendo contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Wow. Qué templanza, hermano, de Jesús. Aún cuando lo estaban acusando injustamente, no dijo ni una palabra. Ni una sola palabra. El apóstol Pablo dice que en la mucha palabrería entra el pecado. Cuando estamos enojados y nos está recriminando algo, hermano, y empezamos a abrir la boca y empezar a decir y a decir, aunque tengamos razón, llega el momento en que nos equivocamos. Y cuando ya no tenemos razones para defendernos, podemos entrar en mentira, calumnia, porque vamos a querer defendernos como podamos. Pero Jesucristo no abrió su boca. A ver. Y tenía los argumentos necesarios para defenderse. A ver. Todo el tiempo, cada vez que hablaba con los maestros de la ley, con los fariseos, que es con los que más contendía, nunca pudieron ganarle, hermano. Él tenía los argumentos perfectos para quebrar los argumentos de ellos. Y cuando Pilato le preguntó, no dijo nada. Amén. Dice,
pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Wow. Él en su mente, me imagino, hay cosas que en la Biblia no narra, no está escrito. Pero por dentro de aquellas personas, cuando estaban hablando por Jesús, hermano, en su pensamiento corrían muchos pensamientos. Dice Mateo, se maravillaba mucho. ¿Por qué? ¿Qué hombre puede soportar, hermano, que lo estén calumniando injustamente? Y que estaba de por medio de su vida. Porque a él no nomás lo iban a encarcelar. Jesús sabía que lo iban a llevar a la cruz. Bendito sea su nombre. Dice, ahora bien, el día de la fiesta acostumbraban al gobernador soltar al pueblo un preso. Y el que quisiese, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? A la fiesta de la Pascua. Amén. Y tenían un preso famoso. A Jesús no le tenían reconocimiento de nada, y este hombre, por los males que había hecho, era hasta famoso ya. Y gracias a esto, hermano, este hombre se hizo famoso por todo el mundo hasta el día de hoy. ¿Cuántos no han escuchado de Barrabás? Amén. Pero saben que aún por este hombre Jesús tomó su lugar. Muchas veces entra nuestro pensamiento, oye, pero ¿cómo Dios me va a perdonar siendo yo tan malo? A veces decimos, oye, pero ese ya mató 50, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Si se arrepiente, yo le puedo decir por medio de la palabra que tiene perdón de pecado. Hermano, pero ¿cómo va a decir eso? Porque la Biblia dice eso. Que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Oye, pero ¿cómo me va a salvar el Señor si ya fallé? La sangre de Jesucristo todavía está latente hasta el día de hoy. Y todavía sigue cambiando vidas. Y todavía sigue sanando. Y todavía sigue limpiando. Porque su sangre era pura y sin mancha. A ver, yo siempre digo, oye, a veces, hermanos, vamos a generalizar un poco. A veces muchas personas en todo el mundo critican el Evangelio de Jesucristo. Critican las iglesias. Dicen tantas cosas. Y eso no es nuevo para nosotros, porque fue lo que sucedió con Jesús. Y eso hicieron con el árbol verde, que no van a hacer con las ramitas secas. Amén. Y critican y dicen. Pero cuando están en desgracia o pasa cualquier cosa, claman a Dios. O van con aquellos que van a la iglesia. Oye, ayúdame, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Entonces reconocen que hay un Salvador y que vino a cambiarnos a nosotros a través de su sangre, para que nosotros también, hermano, seamos semejantes a Él. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Aún, hermano, Él pagó tomando el lugar de Barrabás. Amén. Él no dijo, oye, pero ese es malhechor, tienen pruebas contra él.
De yo y él, ¿quién tiene más pecado? Pero Jesús siguió callado y no dijo nada. Bendito sea el Señor. Pero mire, vamos a ir aquí mismo, Mateo 28. Solo es un recordatorio, hermano, para que no se nos olvide el fundamento del Evangelio. Y siempre hablamos de esto. Antes, cuando yo era más joven, cuando hablaba de esto, me daba tristeza. Pero me puse a pensar y digo, pero el Señor ya no está allí. Él subió al cielo, hermano. Y antes de irse, le dijo a los que estaban, hermano, con él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Él ya no está ahí. Solo estamos recordando qué fue lo que sucedió para que no se nos olvide. ¿En qué se basa el Evangelio de Jesucristo? Se basa en su muerte. Pero aquí hay algo más glorioso. Pasado el día de reposo, Mateo 28, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. No se quedó ahí, hermano. No fue a la cruz y murió, y luego fue enterrado. Cuando decimos el Evangelio de Jesucristo, quiere decir buenas noticias. Cuando Jesucristo fue a esa cruz y estaba siendo crucificado, solo eran parte de las noticias. Amén. Pero en este instante, aquí en Mateo 28, cuando Él resucita al tercer día, ahí se completan las buenas noticias. Porque aquel hombre que había sido puesto en esa tumba, después de haber crucificado en aquella cruz, después de haber sido humillado, latigado, despreciado, traicionado, él no sufrió nada más, hermano, físicamente, él sufrió psicológicamente. Sufrió de todas formas. Amén. Su espíritu estaba, hermano, agonizando. Su alma estaba, hermano, en profundidad. Estaba en oscuridad en el instante antes de ir a la cruz. Pasó este proceso y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó con poder y con gloria. En eso se basa, hermano. Ahí se completaron las buenas noticias. ¿Sabes qué? El hombre que murió en esa cruz, amén, ahora ya no está muerto, ahora vive. Y todo este proceso, hermano, lo hizo por una sola razón. Ayer llegó un hombre a mi casa y me dice: ¿tú sabes quién es Jesucristo? Le digo: claro que sé quién es Jesucristo. Oh, si es que nosotros venimos a recordarle a la gente quién es Jesucristo. No sé de qué religión era, hermano. Digo: claro que sé quién es Jesucristo. Amén. Yo estudio la Biblia, leo la Biblia y sé quién es Jesús. Ok, otro día venimos a platicar con usted en otra ocasión. Sé quién es Jesucristo, sé quién he creído. Usted y yo deben saber en qué se basa su creencia, en qué se basa nuestro evangelio, hermano.
Lo que nosotros creemos no es cualquier cosa. Creemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo y que Él murió y nos limpió a través de su sangre, porque nos arrepentimos y nos bajaron a las aguas para bautizarnos. Esa es nuestra fe, hermano. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Otra traducción dice, porque es potencia de Dios para salvación. ¿Cuál es ese evangelio? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Él con su resurrección nos demostró. Amén. Aleluya. Que nosotros podemos ir a vida eterna por medio de Él. El apóstol Pablo dice, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo nos resucitará, dice en el día postrero. Esa es la prueba. El Espíritu que lo resucitó a Él, dice, es el que nos va a resucitar en el día postrero. Ese es nuestro evangelio. Esa es nuestra Semana Santa. La gente lo agarra para todas cosas, menos para dedicarle un día al Señor y acordarse que hubo alguien que murió por sus pecados. Todos celebran. Ahorita pasé por ahí, miré un puño de conejos. Yo no sé quién les dijo eso, hermano. Eso para mí no significa nada. Eso para mí no significa nada. Sé en quién he creído. Y ya no está en esa cruz y ya no está en esa tumba. Camina con usted, dentro de usted, camina conmigo, dentro de mí. Ese es nuestro evangelio. Ese es el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y que viva por siempre. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Guarda esta palabra en su corazón, hermano. Y vamos a seguir adelante. Nuestro hermano Enrique va a tomar este lugar. Y sígase gozando, hermano. Ahora usted y yo hemos recalcado quién es el que habita con nosotros y quién es el que vive en nuestra iglesia, hermano. Que el Señor Dios Todopoderoso, hermano, ¿no?